Nuestro propósito no es atacar a otras religiones, no es ridiculizarles, no es humillarles, no es proponer que nosotros somos, como dicen ellos, la única iglesia verdadera. Nuestro propósito es que usted y yo estemos claros en lo que otros creen y en lo que nosotros creemos. Así que vamos a hablar acerca de lo que hay detrás del velo cuando vemos a estos jovencitos que vienen muy bien vestidos con un libro en la mano a presentarnos su mensaje. Vamos a ver si se puede proyectar ahí una imagen que yo tengo acerca de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver detrás del velo. ¿Por qué usamos esa expresión? Porque para los mormones esa expresión detrás del velo es, o quitar el velo, es una expresión muy común que ellos utilizan. Cuando una persona nace, cuando un ser humano nace acá, ellos dicen que lo que sucedió fue que ese ser que estaba allá en el cielo ya existía, Dios le quitó el velo y entonces vino a esta tierra a nacer. Así que vamos a usar la misma expresión de ellos para ver qué hay en realidad detrás de toda su creencia, ¿no? Nosotros creemos que hay, en asuntos de doctrina, vamos a ver el próximo slide, creemos que hay un solo Dios. No vamos a hacer aquí un estudio bíblico, no vamos a leer todos los pasajes que hay ahí. Están ahí por información y creo que si alguien después quiere tener todas esas citas bíblicas, podemos hacer copias de estas referencias que yo tengo. Pero se las presento acá para que usted sepa que la Biblia es clara en estos asuntos. Hay un solo y verdadero Dios. ¿Ok? Y ahí está el pasaje bíblico. Dios siempre ha sido Dios, Él siempre ha existido. Y Él es eterno. A contrario de lo que ellos piensan, de que Dios en algún momento fue un ser humano que se exaltó y llegó a ser Dios. Al contrario de lo que ellos piensan, contrario a lo que ellos piensan de que hay muchos dioses. Hay un solo Dios y es eterno. Dios no fue creado. Volvemos a repetir esto. Dios no fue creado, sino que Él es el creador. Y Él siempre, así como es de perfecto, se ha presentado a nosotros como un Dios trino, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, no son tres entidades diferentes. Es un Dios que se manifiesta a nosotros en tres personas, pero es un solo Dios. Estoy resaltando aquellos asuntos en los que los mormones pues piensan diferente. Ellos piensan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es un ser humano que nació aquí en la tierra como consecuencia del contacto de Dios, del contacto sexual de Dios con María. Dios el Padre no es un hombre, ya lo dijimos. No es un hombre que fue exaltado. Y Dios no tiene un cuerpo de carne como nosotros, Dios es espíritu. El siguiente slide nos presenta más asuntos de doctrina acerca de Dios. Ya lo dijimos y vuelvo eso repito. Dios es trino. ¿Qué quiere decir eso de que Dios es trino? Que se presenta a nosotros, se manifiesta en tres personas. Son tres personas, pero es un solo Dios. Nadie puede, muy importante, ¿ok? Nadie se haga ilusiones. Nadie puede llegar a ser Dios. Nosotros, todo lo que tenemos y todo lo que podamos llegar a ser un día cuando estemos en la presencia del Señor es porque Él nos lo ha dado. Pero nadie puede llegar a ser un hombre exaltado y hacerse Dios. Nosotros solo podemos ser hechos santos, semejantes a Él. ¿Ok? Jesús es el unigénito Hijo de Dios y es
el único que jamás ha pecado. No hay nadie, ni ha habido nadie en esta tierra. Ninguno de los grandes hombres que la Biblia menciona han sido perfectos. El único que jamás ha pecado es el Señor Jesucristo. Y es imposible ir al cielo por medio de otras obras o de otros medios. Nuestras obras no nos pueden llevar al cielo. Caminar, nosotros podemos ir a evangelizar al mundo entero, pero caminar con un libro y hacer muchas buenas obras de caridad no nos va a llevar al cielo. Es muy bueno, agradable, maravilloso, pero esas obras no nos van a llevar al cielo. Seguimos con los asuntos de doctrina. La Biblia dice que después de la muerte, cada ser humano va a ir a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Eso está claro. Y al final de esta clase vamos a presentar una gráfica que nos muestra la multitud de lugares que los mormones creen que una persona puede ir. La Biblia dice que unos van a ir al cielo, y ahí lo dice la presentación claramente, que cuando el Señor Jesús venga, Él va simplemente a llevar a unos a la derecha y otros a la izquierda. Unos van a ir a reinar con el Señor, y otros lamentablemente serán condenados eternamente al lago de fuego. Y usted puede leer esos pasajes que lo dicen claramente. La Biblia lo establece claramente. No hay una segunda oportunidad. Cuando la persona muere, se acabó su oportunidad. No hay tal cosa como una representación vicaria, como creen los mormones, que alguien puede representar a alguien que ya murió, para que entonces alguien vaya y le predique ahí donde está en el mundo de los espíritus, y que entonces pueda arrepentirse. No hay oportunidad después de la muerte. Hay una sola manera de recibir la salvación. ¿Cuál es esta manera? No me la han puesto. ¿Cuál es el siguiente slide? No les dije que me lo pusieran. Híjole, ya. Se me olvidó decirle el siguiente. Hay una sola manera. Conociendo a Dios y a su Hijo Jesucristo. No hay obras. Es por medio de Jesucristo, es aceptando a Jesucristo. No por obras, sino por fe. Y ahí sí le tuve que poner un versículo que es muy claro y enfático. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Okay? No hay profeta, no hay sumo sacerdote, no hay anciano, no hay obispo, no hay pastor que pueda salvarle de sus pecados. En ningún otro hay salvación. Y aunque los mormones son personas muy amigables, como decimos acá, muy amables, están involucrados en una religión que distorsiona la palabra de Dios. Una religión falsa, porque distorsiona la naturaleza de Dios. ¿Qué hace la religión de los mormones? Ellos reducen a Jesucristo a un salvador mediocre. Ellos dicen que sí, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero al mismo tiempo dicen que hay que hacer otras cositas para uno poder ser salvo. Eso es reducir a Jesucristo. Eso es decir, Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo no fue perfecto, no fue completo. Y esto distorsiona, esto es una ofensa para Dios, distorsiona la naturaleza misma de Dios. Y distorsiona el significado de la salvación. La razón por la que Jesucristo vino a la tierra fue precisamente porque no había manera de que pudiéramos ser salvos. Esto es en lo que se refiere a la respuesta bíblica. Pero vamos ahora a pasar al siguiente slide, porque quiero hablarles, como dije la semana pasada, de un libro que escribió un sacerdote mormón, en el que él nos habla precisamente del mormonismo, y dice que es una vida de falsas pretensiones.
Es una religión en la que las personas se disciplinan para hacer falsas pretensiones. Y vamos a hablar de algunas de esas cosas que Él nos revela. Como les dije la semana pasada, yo nunca he estado en un templo mormón. Yo nunca he participado en una escuela dominical mormona. Ellos tienen escuelas dominicales como nosotros, aunque no en sus templos. El miércoles el pastor nos hizo una aclaración muy importante que es bueno que sepamos, y es que los mormones no tienen una multitud de templos como tenemos nosotros. Ellos tienen muy pocos templos en el mundo. Sus templos son edificios majestuosos, y los templos no son para hacer actividades todo el tiempo, sino que ahí van ellos a hacer los ritos que tienen que hacer cuando alguien va a hacer, por ejemplo, el rito de la investidura, o alguien va a hacer una representación vicaria por alguien más, o hay un matrimonio. Pero ellos tienen salas de reuniones, tienen edificios en todas partes donde todo el mundo es bienvenido, todo el mundo puede venir y sentarse a tomar una clase. Pueden caminar por los jardines, pero en sus templos, como les decía la semana pasada, solamente aquellos que han pasado por el rito de la investidura pueden entrar. Y ningún menor de 18 años, aunque haya nacido y toda la vida haya crecido en una iglesia mormona, un menor de 18 años solamente puede entrar una vez cuando va a ser sellado con sus padres. Pero este hermano, él fue sacerdote, sumo sacerdote, por más de 30 años. Y él llegó a conocer, él llegó ahí a llegar hasta los grados más altos, a conversar y a preguntar y a indagar y a investigar con aquellos que están en los grados muy altos del liderazgo de los mormones. Y él nos presenta algunas de las situaciones que los mormones tienen. Una dama también escribió un libro, no es el único, ¿sabe? Hay muchos ex mormones que han escrito libros, y el libro se llama Unveiling Grace, el siguiente. Precisamente, Lynn era una mormona, y ella y su familia salieron de allí también, salieron de ese mundo, y ese es un testimonio. Y uno de los títulos más sarcásticos que yo jamás he visto en un libro, de un libro que se escribió hace más de 100 años por una de las ex esposas de Brigham Young, un título que en sí mismo explica el contenido del libro. El título es Esposa número 19. Es un testimonio de una mujer que vivió en el mundo de la poligamia y que expresa la realidad de lo que es ese mundo. Es un libro que tiene más de 100 años, ¿sabe? Y me sorprende que aún en el día de hoy lo vende. Por si a usted le interesa leer alguno de estos libros, ¿sabe? Aún los venden en el día de hoy. Pero vamos a hablar del mormonismo, una vida de falsas pretensiones. ¿Cuáles son algunos de los dogmas que no se dicen en voz alta en las iglesias de los mormones, pero que son dogmas por los cuales los líderes de esta iglesia rigen al resto de 2 millones de seguidores? Una de estos dogmas es: yo soy el único. Cuando este hermano que escribió el libro se encontraba como presidente, porque ellos tienen muchos presidentes, no presidente de un grupo en Maryland, de un grupo de adultos solteros y de jóvenes, uno de los maestros que estaban bajo su liderazgo estaban ahí en su casa, y él le presentó una situación. Le dijo: ¿sabe? En uno de mis compañeros de trabajo me presentó esto, me retó a que yo le respondiera. Y es que resulta que él me entregó unas palabras que el fundador del mormonismo, José Smith, dijo en una ocasión, y que están grabadas y que ciertamente se sabe que él las dijo. Y él no se las dijo en voz alta, sino que le entregó un papel. Le dijo: esto es lo que José Smith dijo. ¿Qué cree usted de eso? Y lo que José Smith dijo fue: yo soy el único que ha logrado en toda la historia mantener una religión, una iglesia unida.
Nadie jamás ha podido hacer eso, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jesucristo. Nadie desde Adán hasta hoy ha podido mantener una iglesia unida como yo lo he hecho. Yo soy el único que ha hecho esa hazaña. Entonces aquel maestro le preguntó a él, ¿qué piensa usted de eso? ¿Si usted sabía de esto? Y como es típico de los líderes mormones, siempre tiene que haber una falsa pretensión. Él no sabía nada de esto. Pero sin embargo, él le dijo a aquel maestro, sí, yo sabía de esto y no tengo ningún problema con ello. Entonces el maestro, que estaba bajo su liderazgo, le dijo, bueno, hermano, si usted no tiene ningún problema, yo tampoco tengo ningún problema. Dejémoslo ahí. Y esa noche él dice que se fue a su casa, bueno, estaba en su casa, se fueron todos y se quedó en su casa pensando, de verdad, yo le dije a él que yo sabía de esto cuando yo nunca sabía de nada de esto. Y yo le dije que todo está bien que nuestro líder, nuestro fundador, tenga tal arrogancia de decir que ni siquiera Jesucristo ha hecho lo que él puede hacer. Y allí empezó empezaron 5 años de él empezar a cuestionar y empezar a investigar y a leer la Biblia y a ver qué es lo que pasaba. Y se dio cuenta de que es una vida en la que las cosas falsas que los líderes y los supuestos profetas han dicho en el pasado, pues hay que esconderlas y decir que están bien, que no hay problema con eso. Así que uno de los problemas que tiene esta religión es que sus líderes, no sus miembros, ¿me entiendes? La gran mayoría de personas religiosas, de mormones, son de los mejores vecinos que usted puede tener. Son gente humilde, gente sincera, gente amorosa que de verdad están buscando de Dios. Tienen un programa de ayuda social envidiable. Ellos ayudan al que pueden ayudar. Son la gente más organizada que usted puede conocer. La gente más sistemática que usted puede conocer. Si un mormón viniera y se sentara por acá y viera cómo nosotros a la hora del ofertorio todos empezamos a buscar a ver en dónde hay un sobre y a llenar el sobre y a decir venga después, se reiría porque ellos son sumamente organizados. Pero el problema es que en el liderazgo de ellos hay cierta decepción, hay cierto nivel de hipocresía y hay cierta arrogancia en la que sus profetas anteriores siempre se han jactado de ser, somos la única religión en el mundo, somos la única y verdadera iglesia, todos los demás están equivocados. El otro dogma en asuntos así de conducta es que ellos dicen, haz lo que digo y no lo que hago. ¿Ok? Muy interesante. En el sistema religioso de los mormones, los líderes le enseñan a la membresía ciertas cosas que ellos no están dispuestos a hacer. Y el primero en hacer eso fue José Smith. José Smith practicó la poligamia en secreto, sin siquiera decírselo al resto de su iglesia. En 1931 él empezó a practicar la poligamia y el libro de Mormón no dice nada acerca de esto. Sin embargo, 10 años después, casi 15 años después, en 1843 fue que finalmente escribió un libro, o le añadió al libro, a las doctrinas y convenios que ellos tienen,
diciendo que Dios había revelado que la poligamia era necesaria para ir al cielo, que había que practicar la poligamia para ir al cielo. Sin embargo, él estuvo por más de una década practicándolo y diciéndole a sus líderes, a sus 12 apóstoles y a sus obispos que sí, que esto era necesario y que ellos tenían que hacerlo. Sin embargo, más de 10 años después fue que él lo escribió. Y lo que él escribió, lo que José Smith escribió acerca de la poligamia no se publicó sino hasta por ahí por el año de 1876, por ahí, como unos 40 años después, ya cuando él tenía muchos años de muerto. Sin embargo, él estuvo practicando todo esto sin decírselo a su gente. Y en el día de hoy, cuando a los líderes mormones les piden una explicación acerca de esto, ellos dicen, bueno, él en realidad escribió de esto. Lo que pasa es que el libro que él escribió se lo robaron. Hubo un vandalismo y se robaron el libro, y entonces 10 años después él volvió y lo escribió en otro libro. Sin embargo, el libro no se publicó sino hasta 30 años después de que él había muerto. Y en todos esos años los líderes mormones estuvieron practicando y enseñando la poligamia sin que hubiera nada escrito en ninguno de sus libros sagrados. Hay una mentalidad que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. Y esta es la posición, la postura del liderazgo mormón. Entiéndalo claramente. En el día de hoy, los mormones, con muy pocas excepciones, no practican la poligamia. Yo lo vuelvo y le repito, son de los mejores vecinos, que ustedes son gente que cultivan los valores familiares. Sin embargo, ha habido escándalos, como hubo uno en el año 2006. Si ustedes tienen suficiente edad como yo para recordar, en el año 2006 hubo un escándalo en Utah donde descubrieron a los líderes que tenían ahí, estaban abusando hasta jovencitas y practicando la poligamia, y la justificación es que ellos eran líderes. ¿Por qué? Porque cuando son cuestionados, ellos han dicho que hay ciertas reglas que aplican solamente a los líderes, solamente a los sacerdotes, solamente a los profetas, a los apóstoles y todos esos grados que ellos tienen. De manera que detrás de las cortinas en el mundo mormón, en el liderazgo, no en las congregaciones, en el liderazgo, se practica una doble cara. Y es por eso que pusimos esa figura allí. No, entiéndalo, no son los mormones comunes y corrientes los que practican estas cosas. Y le voy a poner así brevemente un ejemplo. Hace unos años, si ustedes recordarán, hace poco más de 4 años, uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Romney, él era y es un líder mormón. Y uno de los temores que tenían muchos líderes mormones es que al exponer a un líder de ellos así, de esa manera, una persona así famosa, expuesta en la televisión y en los medios de comunicación, podría poner a su religión bajo una lupa. Y ese era un temor que ellos tenían. Y ciertamente en Fox News, por ejemplo, le hicieron una entrevista a Mitt Romney y le lanzaron esa pregunta, que cuáles eran sus relaciones con ciertos individuos que tenían cierta conducta y ciertos valores cuestionables, porque se supone que él era un líder, no solamente un mormón, sino un líder, un anciano mormón. Y entonces ellos tenían ese temor. Y uno de los más grandes temores es que entre los ancianos mormones hay un multibillonario, el dueño de una de las cadenas de hoteles más grandes y más famosas en el mundo. No es simplemente mormón, él es un anciano mormón. Los ancianos mormones son los que están allá en el liderazgo de arriba, que son los consejeros de los presidentes. Son líderes nacionales, líderes mundiales. Bueno, el dueño de estos hoteles, mi propósito no es hacerle mala propaganda a nadie acá, pero es necesario mencionarlo, ¿no? Él
ha sido cuestionado precisamente por eso. Porque él es no solamente un mormón, es un líder mormón, y sin embargo hay ciertas cosas que él hace que no son muy correctas. ¿Qué es lo que sucede? En cuanto a la pornografía, los mormones son una religión muy estricta. ¿Ok? Una religión sumamente estricta. Cuando alguien es sorprendido en pornografía, lo citan a una reunión con los líderes, en un cuarto solo con los líderes, y es sometido a seria disciplina, porque la pornografía es algo que no es aceptado, y muy bueno, por cierto, no es aceptado entre los mormones. Y el hermano Lee, que cuando él dice que se encontró como sumo sacerdote mormón, se encontró en una ocasión en una de estas reuniones, en uno de esos cuartos donde estaban citando a un hombre por haberlo sorprendido usando pornografía, y a él le pareció tan contradictorio que allí en la pared donde estaba este hombre ahí siendo disciplinado, estaba la fotografía de este billonario, dueño de hoteles, de los hoteles más finos, y que este billonario ha sido cuestionado públicamente por dos cosas. Número uno, porque él obtiene grandes ganancias vendiendo pornografía en sus hoteles, y porque obtiene aún mayores ganancias vendiendo alcohol. Y entonces a él le han preguntado: usted es un líder mormón y usted vende pornografía. Y esto no es asunto de que se lo preguntó cualquiera, se lo han preguntado PBS, o sea, los canales nacionales, las redes nacionales en la televisión le han hecho la pregunta y lo han entrevistado. En una entrevista que le hicieron, se lo hicieron él sentado en uno de los bares, en uno de sus hoteles. Y yo no le estoy diciendo que no vaya usted ahora a esos hoteles, porque lamentablemente la realidad triste y dura es que casi todos los hoteles donde usted va en el día de hoy venden pornografía y muchos de ellos venden alcohol. Usted lo que tiene que hacer es no consumir nada de eso y no apoyarlo. Pero yo no le estoy diciendo ahora no vaya a esos hoteles. Por cierto, para darle una pista, ¿no? Algunos de los que están acá estaban ayer en uno de esos hoteles, para darle una idea. A él Bill, como él se llama, lo entrevistaron en uno de sus hoteles, y su respuesta fue: yo tengo un negocio que atender y yo tengo que satisfacer a mis clientes. ¿Cuál es el problema acá? Es un problema de ética. Porque este no es simplemente un miembro que se sienta por allí a escuchar, es uno de los ancianos de la iglesia mormona que se beneficia. Entonces, ¿cuál es el problema? El liderazgo en esta iglesia acepta cierta conducta de sus líderes, de los que están en alto rango, sin embargo disciplina a sus miembros. La iglesia mormona es una iglesia donde los miembros viven bajo cierto grado de intimidación, y al final vamos a ver, si nos da tiempo, qué tipo de intimidación es esta. Ellos están bajo cierto grado usted va a ser disciplinado, usted puede pagar hasta con su propia vida si no hace ciertas cosas. Sin embargo, sus líderes se dan ciertas libertades, gracias. Y ellos dicen que es que porque ellos son líderes ya hay ciertos requisitos que ellos no tienen que cumplir. Entonces, si usted va al próximo slide, vamos a decirle que los líderes mormones enseñan a sus miembros. ¿Qué enseñan? Doctrinas y reglas que ellos no tienen que obedecer. Entonces los mormones que andan por la calle, gente muy sincera y muy amorosa, tienen que defender doctrinas que a veces ellos mismos no obedecen. Ellos a menudo se encuentran
con personas que saben un poquito acerca de su historia y que les preguntan, ¿y qué pasó con este asunto de que José Smith tenía varias esposas y ni siquiera su esposa lo sabía y ni siquiera los miembros de y sin embargo él dice que Dios se lo reveló, que Dios lo ordenó y sin embargo sus miembros no lo sabían? Todas estas cosas ellos tienen que defenderlas cuando ellos, estoy seguro, si pudiera meterme en la cabeza de ellos mismos, estoy seguro que están en contra de ello también. De manera que haz lo que digo y no lo que hago es muy común en la iglesia de los mormones. El siguiente slide. Eso está en el pasado. Déjalo allí. Es un dogma mormón. Cuando las personas van y empiezan a cuestionar estos asuntos del pasado, la experiencia de nuestro hermano Lee, que escribió este libro, es que la respuesta, no literalmente así, pero básicamente la respuesta es esta. Deja eso allí. Eso está en el pasado. Así que dice acá que 120 años después de haber suspendido, porque no lo quitaron eternamente, pero de haber suspendido la poligamia, ellos siguen en sus libros teniendo la enseñanza de José Smith de que Dios le reveló que era necesaria la poligamia para ir al reino celestial. Entonces ellos la han suspendido, pero en sus libros aún dice que esto es necesario. O sea, y entonces cuando alguien cuestiona eso, le dicen, ¿por qué te preocupas por eso? Déjalo ahí. Lo que importa es lo que estamos diciendo ahora. Y aunque sus líderes dicen, practican la poligamia, esas ordenanzas, esas ordenanzas están publicadas en sus libros sagrados. Las doctrinas del derramamiento de sangre. ¿De qué se trata esto? José Smith y luego Brigham Young enseñaron algo que fue, para ellos es uno de los dolores de cabeza más grandes. La enseñanza era, y de aquí se derivó en cierta manera la pena capital, ¿ok? La enseñanza era que si alguien cometía un asesinato, la sangre de Cristo no podía limpiar ese pecado. Y entonces José Smith escribió y dijo, si tú encuentras que alguien cometió ese pecado, va a ser necesario que su sangre sea derramada para poder pagar por ese pecado. Y en otras palabras, él dijo, tú le harías un favor a esa persona si tú derramas su sangre. De allí pues que ellos presionaron y apoyaron y se llevó a cabo la pena capital en la que alguien mataba a otro, pues lo que hacían era que lo mataban, pero era a través de un proceso jurídico. Sin embargo, está documentado que hubo ocasiones en las que ellos llevaron a cabo este asunto de derramar la sangre de otro para hacerlo pagar por sus propios pecados, que en ocasiones ellos en el siglo XIX lo hicieron en sus templos, sin llevar a este individuo a un proceso jurídico, sin llevarlo a la corte. Ellos básicamente tomaron la justicia en sus manos, tomaron la ley en sus manos y derramaban la sangre de este individuo. Son casos contados, pero está documentado que existió. Es una enseñanza que ellos en el año de 1878, creo que fue, por ahí ellos definitivamente, los líderes dijeron, no, esto está abolido, esto no puede ser. Pero claro, esto fue después de muchos años, y entonces lo dejaron como un mero simbolismo. Y la pregunta que yo hago en el día de hoy es, entonces, si ya no hay que derramar la sangre de ese individuo porque mató a otro,
¿cómo es que su pecado va a ser perdonado? Si usted dice que la sangre de Cristo no lo puede perdonar, ese individuo está por siempre condenado. Un asunto muy, muy controversial, la doctrina del derramamiento de sangre. Y algo tan controversial como esto fue la masacre de Mountain Meadows. Esta masacre que fue causada por el liderazgo mormón, un evento muy triste, muy lamentable en la historia de ellos, y fue que cuando los mormones empezaron a practicar la poligamia, el gobierno de los Estados Unidos empezó a perseguirlos y les empezó a quitar sus casas y les empezó a quitar sus propiedades y a meterlos presos, porque era un crimen, porque entonces en el siglo XIX el gobierno de los Estados Unidos tenía mucha influencia cristiana, a diferencia de hoy en día, ¿no? Y ellos se sintieron como un pueblo perseguido. Entonces, a menudo ellos sospechaban de otra gente. Hubo un grupo de 120 inmigrantes que viajaban de Arkansas a California. Los mormones estaban muy aliados con los indios de Estados Unidos. La próxima semana vamos a hablar de esta relación que ellos tenían con los indios de Estados Unidos, que ellos, así les voy a anticipar, ellos piensan que los indios de aquí de Estados Unidos son judíos, son descendientes de Nefi, un hombre judío. Pero bueno, ellos estaban, porque los indios también se sentían perseguidos, así que se hicieron muy amigos. Y ellos estaban enseñando a los indios cómo el gobierno de los Estados Unidos era el peor enemigo de ellos. Ellos pensaron que estos viajeros, que incluían mujeres y niños, eran enemigos, eran aliados del gobierno de Estados Unidos. Y cuando estos llegaron cerca de Utah, querían comprar granos. Y ellos les negaron que compraran granos. Así que ellos siguieron, estaban frustrados, gente que ya no tenían suficiente para seguir su camino, y les negaban en donde quiera que iban, porque todos eran mormones, les negaban que pudieran comprar granos. Así que ellos siguieron, sin embargo, incitaron al pueblo a engañarlos. Los engañaron, les dijeron que sí, les iban a vender granos. Y para hacer la historia, que es muy larga, bastante corta, básicamente les tendieron una emboscada. Ellos se sintieron, claro, tenían sus rifles y sus armas, y se trataron de defender y se escondieron detrás de sus carros y todo, de sus carruajes. Y así estuvieron 5 días hasta que uno de ellos vino con una bandera y les ofreció paz, y entonces salieron primero los hombres, luego las mujeres y luego los niños. Sin embargo, ya cuando ellos iban por allá, les tendieron nuevamente una emboscada y los mataron. Y entre los del pueblo y los indios mataron a 120, y muchos de ellos eran mujeres, y los únicos que ellos dejaron vivos eran a los niños que tenían menos de 8 años. Esta fue una escena muy triste, y todo el mundo sabe que ellos se equivocaron, pensaron que estos eran unos enemigos, y los mataron gente inocente, y derramaron sangre inocente. Y ha habido mucha controversia de muchas instituciones a través de los años, pero el problema, bueno, se cometió un error. Pero en el día de hoy, hasta el día de hoy, los líderes de esta iglesia siguen tratando de justificar estas acciones, volviendo a lo mismo. No deja eso en el pasado, eso ya pasó. Y cuando son cuestionados dicen, bueno, eso en realidad no fue un acto dirigido por nuestros líderes, fueron los locales los que hicieron eso. Y otra excusa que a veces se presenta es, ellos tenían que haber pensado que lo que nuestro líder les dijo era mera retórica. Él no les estaba diciendo que fueran e hicieran esto, era pura retórica, y ellos no lo entendieron, buscándole una explicación, cuando la realidad es que se debe decir, nos equivocamos, se cometió un error, se mató gente inocente, no se puede hacer nada, vamos a seguir adelante, vamos a pedirle ayuda a Dios, pero siempre es el asunto de buscar explicación. En asuntos de conciencia, tú no sabes lo que tú no sabes.
Vamos a ir rápidamente ahí y decirles básicamente que la manera como los mormones son indoctrinados es no meterse en asuntos que no son importantes para ti. Y todos estos asuntos de los que hemos hablado, básicamente ellos, su manera de verlo es, si tú no sabes algo sobre este asunto, no preguntes, no te afecta a ti. Y yo le aseguro que muchas de las cosas que yo le estoy diciendo acá, hay muchos de ellos que no las saben, porque esa es la manera como ellos educan a su gente. Tú no sabes lo que tú no sabes y no te hace daño, así que se justifican ellos por su falta de conocimiento. Y a menudo cuando usted les pregunta algo acerca de estos asuntos, la respuesta de ellos es, sí, sabemos eso, pero ya eso no se enseña en el día de hoy. ¿Para qué hablar de eso? Son muy comunes estas respuestas. En asuntos de conocimiento también, ¿a quién se le ocurre hacer esa pregunta? Y aquí vamos al corazón de la experiencia de nuestro hermano Lee en su libro. Cuando él empezó a hacer preguntas, él se dio cuenta de que nunca recibió en 5 años una respuesta a las preguntas básicas que él estaba haciendo. Y algunos de sus líderes, no está allí, pero algunos de sus líderes, el presidente actual, Thomas Monson, que es el profeta viviente, en una entrevista de televisión dijo, no toda la verdad es útil. Tratando de decirle, cuando le preguntaron por qué ustedes no le dicen todo a sus miembros, dice, no toda la verdad es útil. Y Dallin, ¿cuál es su apellido? Oaks, quien es uno de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son los que rodean al profeta. Dallin Oaks le dice, es un error criticar a los líderes de la iglesia, hablando de la iglesia mormona. Es un error criticar a los líderes de la iglesia, aun si la crítica fuera verdadera. ¿Qué es lo que sucede? El elemento esencial en una institución religiosa es la habilidad que una persona tenga para hacer preguntas. Descubrí leyendo este libro que hay una metodología para canalizar las preguntas extrañas que hace la gente en la iglesia mormona. Si alguien, por ejemplo, en una reunión como esta, levanta la mano y hace una pregunta así muy retadora, ¿sabe cuál es la respuesta que el maestro le da? Usted la acaba de escuchar. Alguien hace una pregunta de estas y el maestro se queda callado por un momento. Todo el mundo se queda callado y luego él continúa con su clase. Si esta persona vuelve a hacer la pregunta, él vuelve a hacer lo mismo. Se queda callado y continúa con su clase. Y si esta persona insiste, entonces no lo sacan, pero viene aquí. ¿A quién se le ocurre hacer esa pregunta? ¿Quién te dijo que hicieras esa pregunta? ¿De verdad tú quieres saber eso o eres un espía? Y entonces, sí, porque ellos siempre están bajo el temor de que hay gente que viene a sentarse ahí para saber, porque es una religión muy secreta, muy cerrada, ¿no? Muy misteriosa. Y entonces sí, ciertamente le llaman aparte al final de la clase y le dicen, sabes que ese tipo de preguntas no se hace acá. No debes de hacer esas preguntas. Y entonces eso va hasta el mismo liderazgo. Y nuestro hermano Lee, que era un sumo sacerdote y que empezó a leer la Biblia y hacerle preguntas a los presidentes de estaca. Una estaca es un grupo de iglesias mormonas que ha llegado a un nivel tal que bautizan a 1,000 personas, entonces se convierte en una estaca. Y hay un presidente de una estaca, que es un área muy grande. Y llegó a sus presidentes de estacas a preguntarle estos asuntos acerca de sus antiguos profetas que hacían cosas indebidas y que el pueblo no lo sabía, y acerca de lo que dice la Biblia, y acerca de estas excepciones de personas que hacen con ciertos individuos, y todo esto él empezó a preguntarlo, y siempre él fue atacado, y en ocasiones amenazado, y en ocasiones acusado de sembrar división por estar haciendo esas preguntas. ¿Por qué? Porque es un mundo en el cual el mormonismo le roba
al individuo esa libertad de hacer preguntas. Eso pues lanza muchos cuestionamientos acerca de esta iglesia. Vamos a ver ahora el siguiente slide. A ver si estamos todavía acá. El mormonismo es una revelación en constante evolución. Han sido cuestionados porque, como les decía la semana pasada, sus libros, ellos le van agregando. Cuando viene una revelación nueva al profeta, pues se supone que le agregan a las doctrinas y convenios, que es el libro de ellos, el libro que ellos usan, las doctrinas y convenios, y el profeta viviente pues puede agregarle a eso, y cuando él dice algo se lo van agregando. Sin embargo, en los últimos años lo que han hecho es irle quitando, porque debido a las presiones de la sociedad hay ciertas cosas que ellos hacían por muchos años y que todo el mundo sabe que son incorrectas. Así que ellos no le han agregado, sino que le han quitado. En el asunto de la poligamia, pues la suspendieron. La ordenanza del derramamiento de sangre lo quitaron porque obviamente la sociedad demanda que hagan esto. La enseñanza, hasta hace unas décadas, un hombre de la raza negra no podía ser sacerdote mormón porque ellos decían que ellos tenían la maldición de Caín y por lo tanto ellos no podían llegar a ser sacerdotes. Podían ser miembros pero no sacerdotes. Eso lo quitaron y ahora hay sacerdotes mormones que son negros. ¿Por qué? Entonces han ido evolucionando porque la sociedad ha ido presionando, pero le han ido quitando. Y una de las cosas que han cambiado es un ritual llamado la investidura. La investidura es un ritual en el que un individuo es preparado para ser rey o Dios en el reino venidero. Y el que llega a la investidura entonces ya puede entrar a los templos. Y es un rito muy largo en el que la persona, puede ser hombre o mujer, tiene que desnudarse y alguien más lo baña para purificarlo. Hay alguien ahí que lo va a bañar o la va a bañar y luego le ponen una túnica, una vestidura blanca con un símbolo, algo así como ese, que por cierto ese es un símbolo, es el símbolo de los masones, por si usted no lo sabía. Y les preguntan, ¿y por qué ustedes usan el símbolo de los masones? Vamos a hablar en un minuto de eso. Pero bueno, el ritual es este, ellos se ponen todo esto y hacen luego una escena en la que muestran las 3 caras de Eva, muestran la caída de Adán, se ponen una túnica y hay otros participando en el asunto y al final pues tiene que haber una situación en la que la persona hace un juramento. Y ese juramento es un juramento de secreto. Yo juro aquí, yo prometo, yo me comprometo a no decir lo que aquí se me ha revelado, porque ahí le revelan ciertas cosas, le ponen así como un rótulo con un nombre, y hay muchas cosas que se supone que serán secretas para toda su vida, y la persona se compromete. Y dice, y si yo llego a violar esta promesa, hay un rito que ellos llaman el cortamiento de oreja a oreja, en el que la persona dice que mi garganta sea cortada y mi lengua sea arrancada y cortada. Eso desde 1834 se venía practicando hasta por ahí por el año 1920 y algo por ahí, ¿ok? Entonces la persona se paraba ahí y decía que mi garganta sea cortada y se paraba de esta manera y hacía esto como una simbología. Y estoy dispuesto a pagar la pena necesaria para esto. Y había otro rito que también en que la persona decía que mi pecho sea cortado y hacía esto. Y otro en el que decía que mis entrañas sean cortadas y la persona hacía esto. Eso es parte del ritual de ellos. Pero nuevamente, en años recientes esto fue cambiado. Y en el año 1984, más reciente, el liderazgo mormón dijo, ya esa persona no va a decir esas cosas. Se va a hacer únicamente a través de una señal. La persona únicamente tiene que hacer esto. O esto,
o esto. Pero no decir nada. Y finalmente, en el año 1990, los mormones que fueron ese día al templo a hacer uno de sus rituales se llevaron la inmensa sorpresa de que los líderes mormones habían dicho que ya esas señales no se iban a hacer, que estaban prohibidas. ¿Qué es lo que ha pasado? La presión de la sociedad, porque entonces hay otra serie de ritos que ellos hacían desde el año 1834, y uno de ellos era el rito del contacto de 5 puntos. Esto consistía en que detrás de un velo, ellos usan los velos mucho, ¿ok? Por cierto, déjeme decirle algo muy interesante. Ese símbolo, José Smith fue quien introdujo todos estos rituales. En el año 1842, José Smith, algo que yo le aseguro que muchos de los mormones que andan por ahí por la calle no lo saben. En el año 1842, José Smith se hizo masón. Él se unió a los masones. Los masones son una religión, una secta. Y él se graduó del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3 de los masones. Y luego, 2 meses después, él se graduó como por ahí por febrero. En abril de ese mismo año, de 1842, él introdujo todos estos ritos, que son casi una copia de lo que hacen los masones. Los masones son una secta todavía más cerrada que los mormones, ¿ok? Ellos hacen sus ritos ahí a puertas cerradas y nadie se entera de lo que pasa ahí adentro. Pero lo sorprendente es que él se hizo masón y 2 meses después él trajo todos estos ritos a su iglesia, incluyendo ese símbolo, que es el que usan ahí en sus túnicas, que es un símbolo masón. Y les han preguntado por qué todo eso. Y la explicación que él dio fue, bueno, recuerden, yo vine a restaurar la iglesia, yo vine a restaurar eso que los masones ya lo han distorsionado. Yo volví y restauré esos ritos aquí en mi iglesia de la manera como deben de ser. El rito del 5 puntos consiste en que hay alguien detrás de un velo, a quien la persona que está ahí, vamos a decir, graduándose, yo no sé cómo se le podría decir, el que está siendo investido, sea hombre o sea mujer, tiene que entrar en contacto con esa persona que está detrás del velo. No sabe quién es, ¿ok? Y hay 5 puntos de contacto. Uno es pie con pie, ¿ok? Pie con pie. Luego rodilla con rodilla, mano con mano. Y luego tiene que ser pecho con pecho, sea hombre o mujer. Y finalmente, boca con oído, el que está detrás del velo tiene que ponerle su boca en el oído al que se está siendo investido. En 1984 todavía practicaban eso, pero claro, como vivimos en tiempos diferentes, muchas mujeres, especialmente solteras, se sentían muy incómodas con este asunto, de que cómo es que yo me voy a poner así de esos contactos así con otro hombre que está ahí detrás de ahí que yo no sé ni quién es. Y nuevamente en 1990 el liderazgo mormón sorprendió al mundo cuando dijeron, ya eso no se va a hacer. ¿Qué queremos decir acá? Que lamentablemente ellos no se atreven a reconocer que estas eran cosas que no se debieron de haber hecho. ¿Por qué? Porque al hacer esto ellos tendrían que condenar a su profeta original, a José Smith, quien introdujo todas estas cosas. Y sin José Smith no hay mormonismo. De manera que se encuentra en una situación tan difícil en la que ellos simplemente cambian las cosas y la mentalidad de ellos es, bueno, déjalo ahí, ya está en el pasado, ya lo quitamos, ya eso nos enseña hoy, eso es lo único que importa, vamos a seguir adelante. Pero creo que es importante reconocer que, bueno, quizás no era tan apropiado que lo hiciéramos de esta manera. El último slide que tenemos, ya para terminar, nos muestra, pues, un mapa completo de lo que les dije la semana pasada que ellos creen.
acerca del cielo, acerca de nuestro transcurso aquí en la tierra, cómo llegamos a la tierra, cómo dependiendo de qué es lo que hacemos, cuál es el infierno. El infierno en realidad son 1000 años ahí. Después de esos 1000 años pues podemos ir al reino celestial, o quizás no al infierno, al reino terrenal o al reino celestial, a uno de 3 niveles. Y mira, estas son todas las cosas. Si este es el transcurso de tu vida, ¿cuál de esos caminos tú quieres tomar? La pregunta que hacemos allí es, ¿tú encuentras esto en la Biblia? Recuerde, la palabra de Dios está revelada en la Biblia. Y nuestra única autoridad, nuestro único libro de autoridad es la Biblia. Así que la próxima semana, si aún me lo permiten, yo quisiera que hablemos un poco acerca de esos otros libros. ¿Qué es esto del libro de Mormón? ¿Qué es la perla de gran precio? El miércoles un hermano me dijo, sinceramente, yo estuve hablando con un señor, con un amigo en el trabajo que es mormón, y él me habló de la perla de gran precio, y yo pensé que él se refería a la Biblia. Y no, la perla de gran precio es otro libro que José Smith supuestamente tradujo, que se encontró en unas momias. Vamos a ver un poquito, o sea, en media hora no podemos llegar muy lejos, pero ver un poquito de lo que contienen estos libros. Vuelvo y repito, el libro de Mormón, se sorprenderá usted, pero parte de la enseñanza que tiene es la creencia de que los indios de Estados Unidos son descendientes de un judío, y que pues por eso se entabló esa amistad entre ellos y los indios. ¿Cómo es que apareció ese libro de la perla de gran precio? Y al final yo quisiera presentarles algo muy importante al final de la próxima semana, si ustedes vienen, es ¿qué preguntas debo yo de hacer? Si alguien en una ocasión, si yo me encuentro conversando con un mormón y yo quiero ayudarle, yo quiero guiarle, porque recuerde, vuelvo y repito, aquí nuestro propósito no es atacar a nadie, no es humillar a nadie, no es nosotros creernos que somos los mejores y que somos los únicos. Nuestro propósito es saber lo que ellos piensan, estar seguros de lo que nosotros creemos, conocer un poco de lo que ellos piensan y el mundo en el que ellos se desenvuelven, que a veces ellos mismos ni lo saben. Y quizá alguno de los que me escucha es uno de ellos. Escuche con atención estas preguntas, porque estas son preguntas que están diseñadas no para atacar, sino para que la persona piense y diga, bueno, quizá debo de investigar esto un poco. Así que si a usted le interesa, venga la próxima semana para que hablemos de estas preguntitas, para que hablemos del libro de Mormón, para que hablemos de la perla de gran precio. Y pues ojalá que podamos aprender un poquito más para ministrar. Recuerde, hay muchos de ellos que son nuestros vecinos, que son nuestros compañeros de trabajo, o que quizá los vamos a encontrar en la calle. Y que quizá usted sea el instrumento que Dios está utilizando para abrir los ojos. Este hermano, Dios le abrió sus ojos, el Espíritu Santo le dijo, haz preguntas, no encontró las respuestas y empezó a buscar en la Biblia y se dio cuenta que era una vida de falsas pretensiones, en la que él mismo estaba practicando lo que ellos llaman mentir por Dios. Mentir por Dios, ¿qué significa? Significa que la religión hay que defenderla a todo precio. La iglesia hay que defenderla a todo precio. Esa es la enseñanza que ellos tienen, y a menudo entre sus líderes y sus grandes maestros pues es aceptable que usted diga una mentirita para poder defender la dignidad de la religión y defender la dignidad de la iglesia. Todas estas cosas a veces ellos simplemente las aceptan porque así las hacen en su iglesia, pero es lo bíblico, es lo que Dios quiere. Vamos a ver qué preguntas podemos hacer. Así que yo les invito a que estemos de pie un momento, vamos a orar.